Bueno, nosotros vamos a hacer una síntesis de cómo trabajamos, ¿sí? Básicamente trabajamos lo que estaba pautado en el primer momento, el tema de recuperar la definición de currículum, todo lo demás. Una vez que después hicimos la presentación del video, trabajamos el texto de Alba, el video, un texto más, porque nosotros incorporamos otro texto más, Da Silva, y luego hicimos trabajar a cada una de las escuelas, produjeron, y después de la producción de cada una de las escuelas, en reunión distrital, llevaron los representantes institucionales lo que había producido cada una de las escuelas. Como la producción de cada una de las escuelas depende del trabajo de los compañeros, hay algunas escuelas que producen mucho, otras escuelas que producen poco. Lo que nosotros notamos es que ha habido un problema de interpretación de muchas consignas, y entonces a la hora de producir tenemos un montón de elementos, ¿sí?, de datos. Entonces lo que nosotros hicimos fue preparar una sistematización en función de lo que nos había aportado Lola, que tiene que responde básicamente a 3 preguntas. ¿Para qué lo vamos a hacer? La segunda pregunta tiene que ver con cómo lo vamos a hacer, y la última pregunta, que nos va a permitir hacerla, ¿qué vamos a obtener? En función de esas preguntas fuimos armando categorías, subcategorías, la información, y pudimos rastrear el nombre de la escuela donde figuró esa información, ¿sí?, para que no sea todo un cuadro de ítems nada más. Entonces, por ejemplo, para la primera categoría que fuimos construyendo fue los fines e intenciones educativas. Y ahí encontramos otras subcategorías, como por ejemplo, una subcategoría creada tiene que ver con los fines sociales de la educación, y dentro de eso tenemos información que tiene que ver con la definición de qué tipo de ciudadanos queremos y el tipo de sociedad que queremos para la provincia de Neuquén. Otra subcategoría tiene que ver con la diversidad cultural, y ahí nos encontramos con temas recurrentes, con el tema del reconocimiento de la interculturalidad, pluralismo étnico, lingüístico, cultural y religioso, por ejemplo. Y en cada una, bueno, está la cita de las escuelas al costado, que no la vamos a leer por una razón de tiempo, ¿sí? Luego tuvimos otra subcategoría que tiene que ver con la formación del sujeto, que muchas escuelas planteaban que sea un sujeto autónomo, democrático y ético. Otra subcategoría tiene que ver con la inclusión, destacando los principios de equidad. Otra subcategoría que creamos tiene que ver con la heterogeneidad, con el respeto a las necesidades y vivencias y características de los estudiantes. Otra categoría tiene que ver con el sentido de la escuela media neuquina, es decir, que se defina el para qué, para quiénes y el cómo. Luego hablamos de otra categoría que creamos, tiene que ver con que el currículum es una propuesta educativa, y esa propuesta educativa tiene algunas subcategorías, que es un proyecto político, porque responde a una política de Estado. Se definieron las características, que tiene que ser una propuesta amplia, flexible, abierta y dinámica, y que es un documento escrito que rige la práctica docente. Luego armamos la categoría de la definición, o sea, definir el currículum a partir de la resignificación, que es una subcategoría, a partir del concepto de educación. Otra categoría que establecimos tiene que ver con los actores, porque muchas se nombraban en cada uno de los informes cuáles eran los actores, entonces creamos la categoría de actores. Y los actores, la subcategoría que creamos tenía que ver con la participación en la construcción del currículum.
Y ahí estamos hablando de los estudiantes, de los docentes, de los padres, de los auxiliares, etc. Otra categoría creada tiene que ver con la construcción del currículum, que responde a un modelo, y ahí salieron algunas tensiones: igualitario justo versus modelo excluyente, una subcategoría vinculada con la relación de poder, identidad social versus demanda del mercado. Otra subcategoría creada tiene que ver con la perspectiva de género y la problemática social, otra subcategoría. También creamos una categoría en función de la estructura, y cuando hablamos de la estructura estamos hablando de una subcategoría vinculada con el marco legal y los aspectos formales que tiene que tener el currículum. Una subcategoría que tiene que ver con que tiene que ser social amplia, una relación de poder que implica una negociación de imposición, con las dimensiones culturales, la categoría, que tiene que tener una dimensión política, donde están los intereses diversos y contradictorios, una dimensión social económica, ideológica, específica, y dentro de la específica tiene que ver con lo institucional y con lo didáctico áulico. Y después la dimensión ética, propusieron una escuela. Otra categoría que nos permitió construir tenía que ver con los contenidos, y que los contenidos dentro de la subcategoría está vinculado con la selección que permitan transformar y no reproducir, que sean herramientas, otra subcategoría que sea una herramienta que capacite para el trabajo, para continuar los estudios. Una subcategoría que tiene que ver con los significados de esos contenidos, que tienen que formar sujetos autónomos, democráticos y éticos, amplios, reflexivos. Y otra categoría que nos permitió armar tiene que ver con los valores. Y dentro de esa categoría, la subcategoría de respeto por la identidad, por la diversidad, y la subcategoría de valores éticos. Otra categoría tenía que ver con lo referido a los planes de estudio, en los cuales podemos determinar algunas subcategorías. Estos planes de estudio deben ser integrales, que tengan que ver con la salud y la calidad de vida, que contengan contenidos regionales y locales, que tengan que ver con las problemáticas específicas, la valoración del arte y la forma de expresión, que reconozca la realidad regional, que este plan de estudio esté armado dentro de un contexto socioeconómico, que tenga que ver con el medio ambiente, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente versus la contaminación, devastación, que también se puede identificar otra tensión, que tenga que ver con los derechos humanos, que tenga que ver con la utilización de las TIC, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, que tenga que ver con la integración entre la comunidad de la escuela, que tenga que ver con qué tipo de evaluación, que contemple la evaluación cualitativa del proceso de enseñanza y aprendizaje, que tenga que ver con una identidad cultural ontológica, contemplando la diversidad cultural, que tenga que ver con las concepciones pedagógicas, repensar la práctica docente. Por último, se creó la categoría del perfil de egresado, en la que define capacidades e incumbencias, y nos quedó una categoría más, que es la de los principios, donde se hablaba de la concepción de la educación, universalidad, gratuidad, equitativa, inclusiva, laica y pública. Nosotros categorizamos el último momento de la jornada, que elementos no pueden faltar en la construcción del currículum. Y trabajamos también en la categorización de los elementos que sí habíamos definido. O sea, lo que hicimos es tomar la primera definición del currículum, la que surgió en la primera jornada, y ver cada uno de esos puntos de esta definición en qué categoría lo podríamos incluir de las que habíamos armado para la definición de la tercera. Y nos quedó este cuadro, ¿sí? Con
fines e intenciones, y vemos que es mucho más pequeño. Sí, fue mucho más rico lo que se recogió en la segunda jornada con respecto a esa categorización. Acá no hay frases, no hay cita de frases, porque esto es lo que surgió del informe digital. En el anterior sí incluimos la cita de frase de dónde armamos cada categoría como para que cada uno viera si estaba representado y lo que había puesto en su informe. Nos encontramos con la dificultad para poder armar esta síntesis de que algunas escuelas no entendieron bien las consignas, algunas representantes representan la voz de la escuela en su voz. O sea, no tenemos la certeza de quién es que escribió eso. Una de las síntesis escolares en particular era un copia y pega del texto de algo. Por lo cual, si no entendemos todos que la utilización de un texto o de un video tiene que servir como disparador, que la idea no es extraer del texto cuáles son las partes más importantes del mismo, sino que sirvan como disparador para poder analizar nuestra propia realidad y ver cómo se identifica nuestra ideología en eso, nos llevó a un problema que sistematizar sería hacer un resumen de algo, en definitiva. Coincidimos con lo que decían ellos de proponer una sistematización y una categorización ya desde lo trabajado en la escuela en el informe de la síntesis institucional, para poder después hacer mucho más fácil la síntesis digital, ya que nos requirió bastante tiempo poder armar las categorías y subcategorías. Y otra cosa que nosotros pensamos que es importante es la utilización del secretario y el portavoz, y trabajar con grupos en las escuelas, que sea un registro de todo lo que se trabaja en el grupo, porque si no, mucha de esa información que se habla se pierde, ¿sí? Y después no aparece en el informe. Eso estábamos esperando que